este segundo encuentro o conferencia del curso. Buenos días, respetada tutora. Buenos días. Recordemos que el curso es Educación Intercultural en Educación y Educación Propia, con código 517025. Hoy es 8 de marzo, el día que se planificó pues realizar este encuentro y contar con la participación de cada uno de los asistentes que confirmaron en el grupo de team que tenemos destinado para realizar el acompañamiento. La temática de este importante taller es Educación Intercultural en Educación, transformando realidades. Los objetivos de este taller se enmarcan en relacionar o reflexionar sobre la evolución y el impacto de la educación intercultural y la educación a partir de un análisis comparativo de 3 experiencias educativas. Los objetivos específicos están en comprender los principios fundamentales de la educación intercultural y la educación, además de analizar las 3 experiencias de 3 distintos contextos para poder aportar significativamente a su proceso de aprendizaje y desarrollar una visión mucho más crítica sobre la implementación de estos enfoques en la educación actual. La agenda del encuentro. Bueno, la agenda del encuentro está marcada por el momento inicial, que es la motivación y presaberes. El segundo momento está en la socialización de conceptos. El tercer momento son orientaciones académicas. Y el momento final hace alusión a las reflexiones. Para este momento 1, motivación y presaberes, vamos a dar unas claridades para este taller. Es importante que si alguno desea participar, dar un aporte sobre alguna pregunta que se haga, entonces se va a levantar la mano y de manera organizada se le va dando la palabra a cada uno de los asistentes. El momento 1 hace alusión a esta reflexión. Para esta reflexión es importante que ustedes se sientan cómodos, atentos, pues a atender cada una de las orientaciones que se brindan en este taller. En este momento quiero pues darle la bienvenida a cada uno de los asistentes a este importante espacio de diálogo y construcción conjunta. Quiero iniciar con una pregunta que nos invita a la introspección, ¿cierto? ¿Qué significa realmente educar en la diversidad? Vemos que a lo largo de nuestra formación hemos escuchado términos como educación intercultural, etnoeducación y quizás incluso hemos aplicado a nuestros contextos. Sin embargo, detengámonos un momento a reflexionar. ¿Hasta qué punto nuestra educación ha sido verdaderamente intercultural? ¿Hemos recibido o impartido una enseñanza que refleje, respete y valore las múltiples identidades culturales que coexisten en nuestra sociedad? Bueno, pues en muchas ocasiones la educación ha sido concebida como un sistema hegemónico, diseñado bajo la lógica dominante que establece que los conocimientos son válidos, que establece cuáles son válidos y cuáles no. En este sentido, la historia, los valores, las cosmovisiones de los pueblos indígenas o comunidades afrodescendientes y otros grupos minoristas han quedado relegados a un papel secundario cuando son invisibilizados por completo. Pensemos en nuestras propias experiencias educativas, ¿cierto? ¿Cuántas veces en la escuela primaria o secundaria nos enseñaron sobre las lenguas indígenas dentro del país? Además sobre la medicina ancestral, de las comunidades afrocolombianas, afrodescendientes, o sobre los sistemas de aprendizaje propio de los pueblos indígenas. ¿Cierto? Me imagino que hay pocas respuestas a esta importante pregunta. Entonces, si es así, tenemos una deuda pendiente con la educación intercultural. En este orden de ideas, la educación intercultural no trata solamente de agregar algunos contenidos sobre diversidad en el currículo, ni de celebrar las fechas conmemorativas sobre las distintas culturas.
va mucho más allá, ¿cierto? Es una forma de enseñanza que reconoce y valora los múltiples saberes, las formas de aprendizajes, las visiones del mundo, ¿cierto? Permitiendo que cada estudiante se vea reflejado en su proceso formativo. Ahora bien, a esto nos lleva un importante cuestionamiento. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos hacer que la educación sea realmente intercultural y no una sola adopción superficial de los currículos? ¿Por qué? Porque el riesgo de enfrentarnos hoy a la interculturalidad es decorativa, ¿cierto? Aquella que menciona la diversidad, pero no la integra en la práctica cotidiana del aula. Esa es la manera decorativa de enfrentarnos a la interculturalidad hoy en día. Entonces, en ese orden de ideas, también los invito a pensar en sus propias aulas, en sus propios espacios educativos a los que ya se están enfrentando a este importante proceso. ¿Cómo se manifiesta la diversidad cultural en sus clases? ¿Se promueve un diálogo de saberes o seguimos enseñando desde un rol o punto de vista endógeno? ¿Cómo podemos construir estrategias que permitan que la educación sea realmente inclusiva y representativa? Con estas preguntas en mente, les propongo que analicemos junto a las experiencias reales de la educación intercultural y la etnoeducación, comparando distintos modelos, reflexionando sobre sus impactos. La idea es que a partir de ese análisis podamos diseñar estrategias aplicables a nuestras propias realidades educativas. Así que antes de continuar, también es importante relacionar esta pregunta. ¿Qué cambios creen que serían necesarios que la educación actual necesita para que sea mucho más inclusiva, que refleje la riqueza cultural de nuestras comunidades? Teniendo en cuenta cada una de las preguntas que hemos realizado anteriormente, los invito a realizar una dinámica inicial para este taller. Entonces propongo que escriban en el chat o utilicen el micrófono para resolver esta importante pregunta que se encuentra en pantalla. ¿Cómo la educación ha concebido, la educación que ha recibido o impartido refleja o no un enfoque intercultural? A ver, ¿quiénes desean participar? Angélica, Buenos adelante. días, compañeros. Buenos días, profesora. Bueno, siento que desde la educación que nosotros hemos recibido, realmente más allá, y los que somos pues de una generación un poco más, eh, que pudimos ver el cambio en la Constitución del 91, creo que ahí realmente fue cuando pudimos empezar a escuchar de interculturalidad o empezar a saber de otros saberes o de otras comunidades, porque realmente en el contexto del país, antes del 91, pues esto no era tan sonado, no era tan importante. Sin embargo, la educación que nosotros recibimos sigue siendo enmarcada en lo tradicional, sigue siendo enmarcada en saberes académicos que no involucran como todo el tema intercultural. Siento que desde la profesión que nosotros decidimos tener como docentes, tenemos un gran reto y sobre todo quienes decidimos por el tema de la etnoeducación, tenemos un gran reto no solo en integrar estos saberes académicos a la vida real y a lo que realmente se van a enfrentar nuestros estudiantes más adelante en sus diferentes caminos, sino también abrirle los ojos a ellos y mostrarles que hay otras culturas, otros saberes que pueden no solamente darles una visión diferente del mundo, sino también aportar mucho a sus procesos académicos, a sus procesos profesionales. Es un reto que tenemos. Siento que todavía nos falta mucho porque las directrices educativas del país se mantienen en lo tradicional, pero pues, nuestro reto es ese.
No se escucha, está hablando, no escucha nada. Lorenis, adelante, qué pena, había silenciado el micrófono un momento. De acuerdo con lo que dice la compañera, de pronto en la educación tradicional de nuestra época, porque yo también soy una persona ya mayorcita, no se le tenía como en cuenta el impartir este tipo de educación y de conocimientos o sea, de tener como en cuenta de la interculturalidad, de que no solamente estamos nosotros como personas, sino que también tenemos al afro, en nuestro entorno hay muchas culturas y muchas etnias. Entonces tenemos que tener en cuenta que ellos desde sus ancestros, de su cultura, de sus costumbres, tienen unas maneras diferentes de ver las cosas y de entenderlas. Y como lo dijo la compañera, gracias a la Constitución en 1991, se les ha tenido en cuenta y de esa manera nosotros como maestros en curso tenemos unas herramientas las cuales podemos utilizar para poderle dar una mejor educación teniendo en cuenta por lo menos acá en La Guajira. Yo soy de Barranca, en La Guajira, y aquí está la cultura guayú. Y qué bonito de que ellos tengan su educación propia, de que se tengan en cuenta cómo viven, cómo visten, su entorno, que de esa manera se han tratado ellos de como respetarle sus costumbres, llevarle la educación teniendo en cuenta sus costumbres y su cultura. Muchas gracias, Loreni. Ese es un importante punto. Así debe ser la educación diferenciada y aplicable a todos los contextos. Que cada una de las condiciones de los grupos sociales no queden invisibilizados, se les dé la importancia que cada uno de ellos merece. En el chat, la estudiante Berlis Paola menciona que para ella la educación refleja un enfoque intercultural, se integra diversas perspectivas culturales en los contenidos, metodologías y representación. Si promueve también el respeto, la inclusión y la equidad entre las culturas y facilita una educación más diversa, enriquecedora, de lo contrario puede perpetuar una visión única y excluyente. Muy bien. Ahora Nilsa comparte. Desde mi comunidad es reconocida. Se ha venido fortaleciendo la educación intercultural, el conocer y apropiar tanto la cultura propia como como los otros pueblos y tener en cuenta sus usos y costumbres de otras culturas. De esta manera es que ella apropia la educación intercultural. Bueno, muy buen punto de vista, respetable. Es importante reconocer cada una de las participaciones en este taller para que de esta manera dinamicemos. Más adelante, pues ya nos animamos y utilizamos el micrófono. Bienvenido. Ella menciona que es de la comunidad indígena Muisca y que desde la primera infancia viene fortaleciendo su cultura. Muy bien. Ahora vamos a continuar. Este es el momento 2, socialización de conceptos. Para este momento 2 vamos a hablar un poco de la definición de educación intercultural. Para tener en cuenta este importante punto, tenemos que imaginarnos un aula donde cada voz sea escuchada, donde cada historia sea importada, donde el respeto por la diversidad no solo debe ser un concepto, sino una práctica cotidiana. Promover el respeto cultural no significa simplemente aceptar la diferencia, sino conocerla, valorarla, aprender de ella. Para ello es esencial crear espacios de diálogo, donde los estudiantes y los docentes puedan compartir sus perspectivas, expresar inquietudes y construir conocimiento en conjunto. En estos espacios la palabra fluye, ¿cierto? Con libertad, pero también con responsabilidad, porque permite que la educación se convierta en un verdadero puente entre culturas.
Sin embargo, para que esto sea posible, debemos fomentar la inclusión, ¿cierto? Asegurarnos de que nadie quede al margen de su origen, de su lengua, de sus costumbres. El enfoque en valores es clave también en este proceso. ¿Por qué? Porque el respeto, la empatía, ¿cierto? La equidad deben estar en el centro de nuestra labor pedagógica. Ahora bien, la diversidad también implica diferencias y en ocasiones tensiones. ¿Por qué? Porque abordar estos conflictos culturales de manera abierta y reflexiva nos permite convertirnos en oportunidades de aprendizaje en lugar de obstáculos. ¿Cómo gestionamos estos conflictos en nuestras aulas y comunidades? La respuesta está en la educación. Una educación que escuche, que dialogue y que transforme. Ahora hablemos un poco acerca de la importancia de la educación. Teniendo en cuenta este punto, es importante hablar, ¿cierto?, de la educación intercultural. No podemos dejar de lado un aspecto fundamental, como es el reconocimiento de saberes. Durante mucho tiempo el reconocimiento se ha visto desde una perspectiva única, ignorando la riqueza de saberes ancestrales y comunitarios. Sin embargo, reconocerlo no solo les da lugar, les da un lugar, el lugar que merecen, sino que también permite que los estudiantes se conecten con su aprendizaje, con su identidad. Y de esa manera surge un punto clave. ¿Cuál es? El fortalecer la identidad cultural. Cuando un niño, un joven o un adulto se ve reflejado en lo que aprende, cuando reconoce su historia, sus tradiciones y su lengua en el aula, su sentido de pertenencia, se refuerza todo este proceso. El primer paso para realizar cada uno de los puntos anteriores es preservar la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque es una cultura que se transmite, es una cultura que perdura. Pero no basta con conservarla, también es necesario promover el orgullo cultural, que cada persona se sienta que su historia es valiosa y que sus raíces son motivo de celebración. Para lograrlo es fundamental la inclusión en el currículo. ¿Cómo lo podemos abordar? Hablando de la educación intercultural. Si los planes de estudio siguen siendo ignorados, si las contribuciones de los pueblos indígenas, afrodescendientes y demás comunidades, solo cuando estos saberes sean parte integral de la enseñanza, podemos hablar de una educación realmente inclusiva y transformadora. Ahora hablemos un poco de la experiencia de la escuela bilingüe, ¿cierto? Esta es la primera experiencia que vamos a analizar el día de hoy. Para este punto de la experiencia bilingüe, siguiendo la línea anterior, es un aspecto crucial en la educación intercultural, ¿cierto? Porque es la integración de una lengua materna en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La lengua materna es el medio de comunicación, es un reflejo de identidad, es la cosmovisión, la historia de un pueblo. Entonces, enseñar en lengua materna no solo facilita la comprensión, sino también refuerza el sentido de pertenencia, evita la pérdida de valiosos saberes culturales. En este sentido, la valoración cultural juega un papel fundamental cuando los estudiantes ven que su cultura es respetada, es reconocida en el aula, desarrollan un mayor compromiso en su comunidad y en su historia. ¿Por qué esto es posible? ¿Cierto? Tenemos que pensar que es posible. Esto es imprescindible. En este punto, la capacitación docente es relevante. Los educadores deben estar preparados o debemos estar preparados para aplicar las metodologías interculturales, comprender la diversidad de los estudiantes, crear espacios en los que todos se sientan incluidos. Como resultado de estos esfuerzos se van a generar el aumento de la autoestima en los estudiantes, quienes al verse reflejados en su educación se sienten con mayor confianza en sus capacidades y en el valor de su identidad. Finalmente, todo este proceso debe estar respaldado por el apoyo comunitario. La escuela no puede actuar de manera aislada. Es necesario que las familias, los líderes, los sabedores tradicionales participen activamente en la enseñanza.
¿cierto? Enriqueciendo el aprendizaje, asegurando que la educación que se imparte realmente responda a esas necesidades y realidades en la comunidad. La segunda experiencia hace mención al programa de intercambio cultural. Teniendo en cuenta esta experiencia del intercambio cultural, cuando hablamos de educación intercultural, no podemos limitarnos solo a un conocimiento teórico, ¿cierto? Es fundamental generar espacios, experiencias vivas del aprendizaje. Una estrategia poderosa para ello es el intercambio de tradiciones, donde los estudiantes con diferentes orígenes compartan sus costumbres, sus celebraciones, sus conocimientos sobre los demás compañeros de su comunidad. Este tipo de interacción no solo amplía la perspectiva de cada individuo, sino que también contribuye a un fomento de la empatía. ¿Por qué? Porque al comprender la historia, las vivencias de los demás, dejamos de lado los perjuicios, aprendemos a valorar las diferencias. Como resultado, se da el enriquecimiento cultural, ya que cada tradición aporta un único y valioso complemento a la construcción de un conocimiento colectivo. Para potenciar este proceso es clave implementar actividades interactivas, en donde los estudiantes no sean receptores de información, sino que sean partícipes, ¿cierto? De manera activa de toda esta construcción de saberes. Juegos, narraciones orales, ¿cierto? Dramatizaciones, talleres prácticos. Cada una de estas estrategias pueden permitir una mayor conexión con los contenidos y generar aprendizajes significativos. En esta última instancia, todo esto conduce a una valoración de la diversidad, un principio esencial para que una sociedad sea mucho más justa e inclusiva, en el que las culturas sean vistas como un aporte valioso en el desarrollo humano. La experiencia 3 hace alusión al proyecto de educación rural. Esta experiencia se adapta a los conceptos, ¿cierto? Es necesario partir de la adaptación de un currículo para que se asegure los contenidos, se refleje la diversidad cultural y sean pertinentes para los contextos de los estudiantes. No podemos seguir enseñando desde una perspectiva única, hegemónica, ¿cierto? Sino que debemos incorporar conocimientos, historias de sus prácticas, de lo que se realiza de manera cotidiana en la comunidad. En este sentido, es clave promover un aprendizaje contextualizado, es decir, que los contenidos escolares se relacionen con la vida cotidiana de los estudiantes, con sus realidades, con sus saberes ancestrales, que forman parte de un entorno, pero que su transformación depende, no depende solamente, ¿no? de un entorno educativo, también se involucra el entorno familiar, que es esencial en este proceso para reafirmar todo lo que se aprende en el aula de clases. Vemos que cuando las familias participan activamente en el proceso educativo, se fortalece el vínculo entre la escuela y comunidad, y los estudiantes se sienten más respaldados con su aprendizaje. Como resultado, vemos que se mejora el rendimiento, que los niños y jóvenes encuentran ese sentido en qué aprender, en qué desarrollar una mayor motivación. Y todo este proceso de resignificación, de aprendizaje y de respaldo familiar contribuye al fortalecimiento comunitario, pues una educación intercultural bien implementada no solo beneficia a los estudiantes, sino que también impulsa el desarrollo de la comunidad, promueve la preservación cultural, genera espacios de aprendizaje colectivo, y esto es significativo en la educación intercultural o en la educación y en todos los procesos culturales. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los desafíos en la educación intercultural. Para ello es importante visualizar, mirar un poco hacia atrás, ¿cierto? Y ver que a pesar de los avances en la educación intercultural, seguimos enfrentando grandes desafíos que limitan la implementación efectiva. Uno de los principales obstáculos es la resistencia al cambio.
Muchas veces tanto docentes como instituciones educativas se aferran a modelos tradicionales de enseñanza sin reconocer la necesidad de transformar sus prácticas para incluir perspectivas interculturales, ¿cierto? Esta resistencia suele estar ligada a la falta de capacitación, ya que muchos educadores, ¿cierto? Ya que no nos formamos en metodologías interculturales. Desconocemos cómo integrar la diversidad cultural en sus estrategias pedagógicas. A esto se suma la escasez de recursos, lo que dificulta la creación de materiales didácticos contextualizados y la implementación de programas que respondan a las necesidades de la comunidad. En consecuencia, muchas escuelas siguen aprendiendo de métodos tradicionales de enseñanza basada en la transmisión de conocimientos, ¿cierto? Esto va a permitir un informe que en donde no se considera la riqueza de los saberes locales ni de las particularidades de cada territorio. Además, no podemos ignorar las limitaciones contextuales, como falta de la infraestructura adecuada, las barreras lingüísticas o incluso las condiciones socioeconómicas en las comunidades que dificultan el acceso a la educación intercultural, que sea un proceso de calidad. Sin embargo, vemos que reconocer estos desafíos es el primer paso para superarlos, construir estrategias que permitan avanzar hacia una educación mucho más inclusiva, equitativa, representativa de la diversidad cultural. Vemos las oportunidades en la etnoeducación. Hablando de las oportunidades en la educación, vemos que este punto logra transformar verdaderamente la educación. Debemos enfocarnos en la construcción de puentes, en culturas, pues, en puentes que permitan el tránsito de la información, tanto de ida y de venida, para resignificar todos los contextos, todos los conocimientos, con experiencias. La educación no solo busca separar, sino conectar, fomentando espacios donde las voces sean escuchadas y valoradas. En este proceso, el respeto por la diversidad es fundamental, pues no solo cuando reconocemos la riqueza de cada cultura podemos aprender unos de otros, sin perjudicarnos, sin imposiciones, sin nada de consideraciones de este tipo. Esta apertura nos lleva a un enriquecimiento del aprendizaje, donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también desarrollan habilidades de convivencia, pensamiento crítico, comprensión intercultural, al integrar estos saberes ancestrales y las tradiciones en el aula. Contribuimos mucho también con la preservación cultural, ¿cierto? Ya que en este punto se garantiza que estos conocimientos no se pierdan con el tiempo, sino que se transmitan y se adapten a las nuevas generaciones. Y todo lo que hemos hablado nos lleva como a reflexionar sobre el aprendizaje significativo, al que no solo se memoriza, sino que se vive, se experimenta y se aplica en la realidad de cada estudiante. Cuando la educación se convierte en el puente hacia la comprensión, hacia el respeto mutuo, estamos dando un paso firme hacia la sociedad que queremos, ¿cierto? Hacia una sociedad culturalmente enriquecida por cada uno de los participantes de la comunidad. Ahora, para hablar del punto de las estrategias innovadoras, es importante que nos situemos en la educación intercultural, que las herramientas digitales puedan ser las aliadas poderosas para poder fortalecer los espacios de enseñanza, ya que la educación de la mano de la tecnología genera resultados sorprendentes. El uso de las tecnologías permite acceder a gran variedad de recursos, conectar estudiantes, docentes, diferentes regiones y visibilizar las culturas a través de plataformas digitales, ¿cierto? Ya que por años han sido invisibilizadas. Muchas ni siquiera se tiene o se data que existen. Sin embargo, estas tecnologías deben emplearse con un propósito claro, ¿cierto? Fomentar la interacción, el intercambio de conocimientos. Para ello es esencial crear espacios de diálogo, donde cada estudiante puede expresar su visión del mundo, compartir sus experiencias y aprender
del otro en un ambiente de respeto, de escucha activa. A través de estas estrategias logramos una mejora de la realidad educativa al integrar metodologías más dinámicas, participativas y contextualizadas. Pero la educación intercultural no puede ser un proceso pasivo, ¿cierto? Requiere de una participación por parte de todos los actores involucrados, ya sean estudiantes, sean docentes, sean familias, sea comunidad. Solo cuando se trabaja de manera conjunta se pueden generar cambios reales, sostenibles. En ese sentido, pues la colaboración entre comunidades es clave para fortalecer la identidad cultural, ¿cierto? Intercambiar saberes, construir un sistema educativo más inclusivo en el que todas las culturas sean valoradas como parte fundamental del conocimiento colectivo. Ahora hablemos un poco del rol del docente, el rol que estoy ejerciendo en este momento y cómo se va a complementar con todo este proceso de aprendizaje. En la educación intercultural, los docentes no solo debemos impartir conocimientos, sino que también nos debemos convertir en facilitadores del aprendizaje, ¿cierto? Debemos guiar a los estudiantes en la construcción de su propio conocimiento desde un enfoque contextualizado y significativo. Su papel va mucho más allá de la enseñanza tradicional. Debe ser, tenemos que convertirnos en promotores de inclusión, creando un ambiente donde el estudiante incorpore su origen cultural, su origen lingüístico, no se sienta y se sienta valorado en todo este proceso, se sienta representado en los contenidos, en las metodologías utilizadas. Para lograrlo, entonces, pues es fundamental llevar a cabo la reflexión sobre las prácticas pedagógicas, cuestionarnos siempre sobre aquellas estrategias que permiten la homogenización y el conocimiento, buscar enfoques más diversos, participativos. Esa reflexión también nos lleva a la adaptación de las necesidades, ya que cada grupo de estudiantes tiene características diferentes y contextos específicos que requieren metodologías flexibles y pertinentes. Y todo este proceso contribuye a un cambio en la cultura educativa, donde la interculturalidad no sea vista como un añadido, sino como un eje central del aprendizaje, promoviendo el respeto, el diálogo, la construcción colectiva, el conocimiento en todos sus aspectos. En este punto, pues, transformar la educación desde la perspectiva, desde esta perspectiva, no solo impacta a los estudiantes, sino que fortalece el tejido social, fomenta sociedades más equitativas, enriquecidas por su diversidad. Y para culminar este taller, vamos a hablar en este momento sobre el impacto en la enseñanza actual. Teniendo en cuenta lo aprendido a través de esta exposición de conceptos, quiero invitarlos a reflexionar sobre el impacto de la educación intercultural en nuestras prácticas pedagógicas. No estamos hablando solo de incorporar nuevos contenidos, sino de una verdadera transformación de la enseñanza, donde el aprendizaje deje ser un proceso rígido, uniforme, que para convertirse en un espacio dinámico, inclusivo y representativo de todas estas voces. Entonces, para lograrlo es fundamental garantizar inclusión de todos, asegurarnos de que cada uno encuentre en la educación un lugar donde la identidad, sus saberes y experiencias sean valoradas. Con esta inclusión no se trata solo de una presencia, sino de participación, ¿cierto? De aportar algo, de dejar huella en cada proceso. Debemos fomentar en nuestros estudiantes un desarrollo de habilidades críticas que permitan analizar su realidad, cuestionar desigualdades, promover soluciones desde la perspectiva intercultural. En este enfoque nos lleva pues al objetivo fundamental de la educación, la equidad en la educación, donde no se trata de dar lo mismo a cada uno de los participantes, a cada una de las culturas, sino de ofrecer a cada estudiante lo que necesita para poder crecer y desarrollarse plenamente en su contexto. En este punto
donde se realiza la socialización, perdón, de conceptos. ¿Presentan dudas, inquietudes o hay algún aporte que ustedes deseen realizar? Profesora, yo creo que es importante hablar y algunos de nosotros tienen la posibilidad de estar en zonas, en poblaciones donde hay y se puede vivir un real intercambio cultural. Pueden tener la posibilidad o de ser de poblaciones, de comunidades indígenas, como nuestra compañera, pero creo que también es importante en un espacio como este hablar desde de la interculturalidad que podemos vivir nosotros en lo urbano. Nosotros, en mi caso, por ejemplo, vivo en una ciudad cerca a Bogotá, donde realmente no tenemos comunidades, no tenemos la población indígena, la población afro que tengamos es menor al 0,02% de la población. Entonces, siento que este espacio, más allá de ver que hay escenarios donde se puede vivir realmente la interculturalidad, también nos debe aportar herramientas, en este caso desde tu conocimiento, cómo vivir la interculturalidad en espacios donde no hay la posibilidad de un intercambio cultural real. Creo que es un espacio adecuado, donde nosotros como docentes podemos obtener estas herramientas y una guía cómo abordar la interculturalidad cuando realmente no podemos vivir un intercambio cultural. Muy bien, Angélica. Bueno, pues vemos que en las ciudades se despierta como el, el murmullo del multicolor. En cada esquina, en los aromas del pan recién horneado, se mezclan con el picante digámoslo así, de los tamales. La dulzura de cada uno de los ingredientes que se utilizan en las recetas como o algo generacional, como las arepas. Sus calles son testigos de mil idiomas, ¿cierto? De mil acentos, que son necesarios en cada uno de estos encuentros fortuitos entre las generaciones y las tradiciones. Un ejemplo de ello podemos situarnos o decir cualquier estudiante, digámoslo así, Camila, una joven profesora de historia, ¿cierto? Que camina por un barrio central con su libreta en mano. Ella ha crecido en una ciudad X, pero solo ahora empieza a comprender la magnitud de la diversidad. Entonces, en la tienda de la esquina, el abuelo X, ¿cierto? Vendía especies traídas de su natal, digamos lo que ella sea extranjera, de su natal Marruecos, puede ser. Mientras hay otras tenderas también que son afrodescendientes, puede ser de una parte representativa de nuestro país pacífico, ¿cierto? Compartía recetas ancestrales con quienes la visitaban en su negocio. Más adelante, un grupo de jóvenes indígenas enseñan a abordar símbolos de su comunidad en el centro de su cultura. Entonces, pues en ese día a día, Camila tenía una tarea especial: documentar las historias de los habitantes, entender cómo la ciudad había transformado cada uno de ese proceso, ¿cierto? Es un proceso donde se aceptan las particularidades de cada región, de cada centro, ¿cierto? Lograr conversar con cada uno de ellos, averiguar su cosmovisión, ver su punto de vista sobre las realidades, ya que en las ciudades convergen, perdón, muchas culturas, ¿cierto? Que se ven, digamos, obligadas a dejar sus territorios para llegar a otras sociedades donde no conocen. Entonces, la importancia o el complemento de la interculturalidad en estos aspectos es como buscar esos aspectos, esos puntos de valor y resignificar sus aspectos para hablar de interculturalidad, ya que como tal no van a tener un asentamiento de una cultura X definida en la ciudad, pero sí van a haber integrantes con saberes y costumbres que van a poder resignificar cualquier proceso que esté adelantando. Entonces, no sé si digamos,
contesto a su pregunta o quedan vacíos en este punto de vista. Angélica. Sí, lo que sucede, profesora, es que en mi caso, por ejemplo, como te indico, y sé que es el caso de muchos más compañeros docentes, por ejemplo, nosotros aquí en este lado de de la ciudad, del país, hay ciudades donde realmente no hay la posibilidad de ver a una mujer indígena que comparta su saber ancestral o que uno se la pueda encontrar, conversar con ella. eh, Comunidad afro, no hay un restaurante, no hay un lugar, no hay una panadería donde yo pueda sentarme a conversar con una mujer afro y conocer su experiencia, su historia, su vida. Entonces, cuando uno está en un espacio de la institución educativa y uno intenta hablarles de interculturalidad a sus estudiantes, por ejemplo, el escenario más cercano de interculturalidad que yo tengo es un salón de 35 estudiantes donde hay 4 niños venezolanos. Ahí queda la interculturalidad, porque más allá de mostrarles videos, de mostrarles historias, de hablarles de un texto, siento que nos hacen falta herramientas a los docentes para abordar la interculturalidad cuando no estamos cerca a otras cosmovisiones, a otros etnosaberes que son muy valiosos. Y es hacia esa parte donde se orienta mi pregunta. ¿Cuáles son esas herramientas que como docentes nosotros podemos implementar para abordar la interculturalidad? Las herramientas que como docentes se pueden utilizar para abordar la interculturalidad están enmarcadas en, digamos, en ahondar la historia, ¿cierto? Ya que cuando, y en prepararnos en la capacitación docente. ¿Por qué? Porque esta capacitación nos va a permitir llegar a esas comunidades o hablar de ellas, ¿cierto? Ver en el transcurso de nuestra formación, ¿cierto? Analizar pues los materiales que se han eh, eh, revisado, nos va a dar una perspectiva acerca de la interculturalidad. Podemos llegar a un aula de clase con argumentos, con herramientas, ¿cierto? Y ya pues con la información en nuestra cabeza, ya tenemos que ser, digamos, los docentes autónomos en construir materiales que respondan a cada una de estas particularidades culturales, ¿cierto? En este momento podemos ser amigos, como lo hablamos, de la tecnología para poder potenciar todos estos saberes, poder materializar cada uno de los conocimientos de estas culturas y poder expresar a los estudiantes esta cosmovisión, ¿cierto? Porque pues en sí, si no tenemos el alcance de ver de manera presencial estas comunidades, pues hay videos, hay narraciones, así como tú lo decías, de estas comunidades. Entonces, pues nosotros como docentes, el facilitador, como lo hablaba anteriormente, tenemos que convertirnos en sujetos de cambio, en sujetos para poder resignificar cada una de la información que nos llega. De esa manera, pues le vamos a poder mostrar a los estudiantes otra perspectiva y ampliar los conocimientos que ellos ya traen. Entonces, pues desde nuestro punto de vista, así las herramientas, tenemos que ser docentes amigables de la tecnología para poder impartir todo este conocimiento que muchas veces, digamos, tenemos allí, pero no sabemos cómo expresar. Vale, profesora, mucho más claro, gracias. Listo, Angélica. Daniel, Nilsa, Miguel, Jefferson, sí. Jerlis, ¿desean participar? Bueno, entonces en este punto vamos a pasar a las orientaciones académicas. El momento 3. Vamos a hablar acerca del escenario 2. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes debe entregar? Vemos que esta actividad 2 es independiente, la que está ya a un día de vencerse. Con esta actividad se espera conseguir como resultado de aprendizaje 1,
¿Cuáles? Reconocer los procesos y la trayectoria histórica de la etnoeducación. Etnoeducación propia, además del marco legal tanto local como intergeneracional, para así identificar las particularidades de cada concepto. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a ahondar aquí en lo que cada uno de ustedes debe entregar en este escenario 2. He estado pues muy pendiente realimentando los foros de participación con el objetivo de que nadie se quede con ninguna duda, con el objetivo que todos puedan participar, que todos los que participan a tiempo tengan pues una realimentación constructiva de su proceso. En este punto del escenario 2, el paso 1 consiste en que cada estudiante debe participar en el foro de trabajo con sus preguntas, ¿cierto? Debe socializar a partir de una lectura de los referentes que se dan para este escenario. ¿Cómo lo hace? Los aportes deben ser constructivos, deben ser verificables, deben ser apoyados en cada uno de los referentes. No son cosas, digamos, como desfasadas o que no tienen nada que ver con la temática que se está dando. Esos argumentos deben ser respaldados por citas textuales y demás, ¿cierto? Para poder enriquecer cada proceso que se esté realizando. Las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué el autor afirma que la etnoeducación parece haber agotado? ¿Cómo se logra gestionar o evidenciar esa educación intercultural? Entre la educación y la educación intercultural, ¿es posible afirmar que la última deja en segundo plano a la primera? Sustente su respuesta. Estas son las preguntas con las que los estudiantes debieron haber participado a tiempo, socializar sus respuestas de manera argumentada, cada una de ellas. El paso 3 hace mención a el análisis de 3 casos, de 3 experiencias culturales que se enfocan en un artículo llamado Prácticas de Educación Intercultural, un análisis desde el potencial en el fortalecimiento de la identidad cultural indígena. Estas experiencias educativas se encuentran desde la página 85 a la 103. Cada estudiante debe leer cada una de ellas, responder de manera significativa, ¿cierto? No es simplemente se trata como de transcribir lo que allá dice, sino de resignificar lo que allí encontremos. Hablar sobre los puntos de participación de la comunidad, participación del Estado, desarrollo de materiales, saberes y prácticas propias, sostenibilidad del proyecto, didácticas usadas, enfoque de diálogo intercultural para reducir las asimetrías o exclusiones, papel del docente o cuidadores y cualquier aspecto que el estudiante desea anexar. Para el desarrollo de este punto 3, he compartido en los diferentes medios, ya sea foro de trabajo o grupo de Teams, un anexo donde se encuentra pues realizado este cuadro solamente con los puntos para que los estudiantes incluyan la respuesta que encuentren a cada una de las experiencias. Con ese anexo, ¿qué se quiere? Ese anexo cuenta con la aplicación de las normas APA. Entonces, pues los estudiantes pueden utilizar ese anexo no solamente para responder al punto 3, sino para anexar los puntos que el curso solicita. Entonces, para el paso 4, el estudiante debe desarrollar la hoja del curso, ¿cierto? Referenciada para este escenario. ¿Cómo se llama? Prueba de lectura crítica. Debe tomar capturas, no solo evidenciando el desarrollo del primer punto, sino de cada una de las actividades que se encuentran inmersas en esa hoja, ¿cierto? En ese objeto vector de aprendizaje. Tanto las actividades previas como las actividades de aprendizaje. Entonces, pues sí, para el foro está bien que solo socialicen un pantallazo,
donde indiquen pues que sí han realizado ese proceso, pero ya para el trabajo final es indispensable hacer un recuento de las respuestas dadas a cada uno de los puntos que allí se solicitan. Entonces, pues, ese es el ejercicio que se requiere para el punto de la OVA, tanto en esta actividad como para las futuras. Y el paso final está en recopilar los resultados de cada punto que se solicita aquí en un único documento PDF, con la respuesta a la pregunta, el análisis de los ítems de las experiencias y las evidencias del desarrollo de la SOBA. Entonces, ¿alguien tiene preguntas, inquietudes sobre la actividad a entregar? Este documento debe cumplir con la aplicación de las normas APA, ¿no? Séptima edición. Ya se había mencionado, ya se ha compartido tanto en la primera actividad como en la segunda este importante instructivo para que ustedes lo tengan en cuenta en el momento del desarrollo de sus trabajos. Entonces, espera que hagan uso de ellos y que cumplan a cabalidad pues con lo que se les solicita. Como lo pueden constatar en ese instructivo, no son aplicaciones o cosas que no se entiendan, son procesos claves como las márgenes, sobre cómo se debe visualizar una tabla, que la tabla no se deja tal como está, sino que en ese anexo pues se puede ver también un ejemplo de cómo debe quedar, teniendo en cuenta la aplicabilidad de las normas APA. Entonces, importante seguir cada una de esas indicaciones, pues siempre en procura de obtener buenos resultados en cada proceso de aprendizaje. Esto para el escenario 2. ¿Preguntas, inquietudes? Bueno, voy a ir acá al chat a ver qué. Bueno, entonces, Lorenis, adelante. Profe Jenny, de pronto no le voy a hacer preguntas sobre la web porque usted fue muy clara. O sea, yo quedé con todo lo que usted dijo, la felicito, me gustó su manera de socializarnos el tema y me quedó claro todo lo que usted explicó. Mi inquietud es la siguiente, que así de igual manera como se la voy a comentar, se la voy a expresar a usted, se la voy a expresar a otros tutores. ¿Por qué la web conferencia para explicarnos de pronto las tareas siempre la dejan para última hora? O sea, ¿por qué no nos dicen la web, por qué no hacen la web conferencia al principio de la tarea para uno de pronto si tiene dudas en algún punto de la guía lo pueda aclarar? No sé si solamente sea yo la que tenga esta inquietud. Digamos, se deja este punto para último momento. ¿Por qué? Porque el principio de las webconferencias es reforzar la temática de los estudiantes, ya que muchas veces allí se expresan temas que los estudiantes se quedan cortos, no saben, digamos, cómo responder a cada uno de las, digamos, incógnitas que allí se presentan. Entonces, ¿qué se hace? Se mira cuáles son las temáticas que esa actividad necesita o esas actividades necesitan y se prepara un material como el que ustedes acaban de ver para que el estudiante refuerce los conceptos. Miren, bueno, teniendo en cuenta lo que la tutora dice, ¿será que este punto está bien? O pues, o sea, los estudiantes repiensen acerca de lo que expresan en sus documentos. Ya luego hay preguntas o inconsistencias en cuanto al número de experiencias, profe, no encuentro el anexo donde se debe construir, bueno, ya como cosas de construcción y de entrega. Entonces, por eso se deja para el final. Pues de pronto, digamos, vivimos en un país demócrata, no estoy de acuerdo con esa metodología. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, Lorenis. Bueno. Angélica, continúa. Bueno, yo estoy particularmente de acuerdo con Lorenis y es que aunque nuestro método de aprendizaje es virtual, nosotros tenemos un tiempo de autoestudio importante. Y hay un espacio sincrónico como este que si bien no se puede volver, nuestro método de estudio es 100% virtual.
Hay situaciones en las cuales sí se requiere que tengamos un encuentro sincrónico, pero nos damos cuenta que no asiste a un porcentaje de estudiantes, pero estos encuentros sincrónicos son muy valiosos. Realmente yo considero que este tipo de espacios no deben ser para profundizar una guía, no deben ser para explicar una tarea. Es diferente que nosotros tengamos una web conference donde lleguemos ya con el material leído, debatamos, construyamos, analicemos, porque siento que el espacio, y agradezco el espacio que dan los tutores para explicar una tarea. Al final, ya cuando muchos tenemos construido nuestro documento, cuando nos representa un doble trabajo, realmente muchos quizá lo dejan para el final porque ¿para qué se desgastan haciéndolo antes si es hasta el final que van a recibir como las instrucciones? Pero siento que este espacio puede enriquecerse más debatiendo los mismos materiales de lectura, planteando nuestros propios argumentos, contraargumentándonos en nosotros mismos. Siento que eso enriquece mucho más el aprendizaje. ¿Qué es la dinámica en este momento de la universidad? Respetable, que se puede mejorar indudablemente. Claro, aquí estamos todos escuchando los puntos de vista porque a todos se les debe tener en cuenta para este proceso. De pronto ya para la tercera webconferencia podemos hacer un espacio mucho más dinámico, traer mucho más preguntas de acuerdo a los materiales de consulta que se dejen para poder que ustedes puedan comprender mucho más la temática. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Digamos, ya la actividad 2 está a punto de vencerse, pero esta web permite que los estudiantes tengan claridades acerca de lo que deben entregar, acerca de las participaciones que deben haber completado hasta el día de hoy, ¿cierto? Ya que muchos envían la actividad sin tener en cuenta la rúbrica, ¿cierto? Donde están cada uno de los puntos que se deben tener en cuenta para poder entregar los trabajos. Como lo vemos actualmente, la rúbrica ya no se encuentra junto a la guía de actividades, está solita en el espacio de evaluaciones, para que cada cual, o sea, para que cada que los estudiantes vayan a subir los trabajos, la puedan consultar de primera mano. Y sí, se hace también de esta manera porque primero se realizaba, pues, o se realiza un proceso exponencial de los temas, como ya les había mencionado, y luego se dan espacio a los que los estudiantes interactúen. Tenemos en cuenta que, pues, cuando se postula o se planea un encuentro de estos, yo por lo menos lo hago con antelación, para que los estudiantes se agenden, saquen un espacio y tengan pues la disposición. También la hago los sábados porque muchos en semanas tienen como el corre-corre de los niños y muchas múltiples ocupaciones y el sábado se presta pues para que puedan atender de mejor manera este espacio. También se deja pues los materiales de consulta para los quienes no puedan participar, lo consulten y puedan refrescar sus dudas e inquietudes. Entonces, pues esa es la dinámica de las webconferencias. Ya más adelante también estoy programando un CIPAS, en donde ese CIPAS sí va a ser mucho más expositivo, va a ser mucho más dinámico, porque las webconferencias se trata como de manejar siempre esta temática. Jefferson, no sé si quieras añadir algo a este punto. Jefferson, adelante. Bueno, en este punto vamos a hablar entonces del escenario 3, que hace mención a la identificación de acciones de educación intercultural. Este escenario 3 es una actividad netamente colaborativa. Con esta actividad se espera conseguir el resultado de aprendizaje 2. Se debe desarrollar la capacidad comparativa y crítica de las implicaciones de la educación intercultural en la educación. Además, tener en cuenta estas tres diferentes experiencias, así como dar respuesta a la evolución de los mismos conceptos. Entonces, para tener en cuenta este punto.
Para ello se tienen en cuenta estos pasos. El estudiante debe apropiarse de las lecturas de Barragán, donde habla sobre la cartografía social pedagógica para lograr comprender la metodología y así organizar el paso a paso de esta, como primer paso. Luego, en el segundo punto, el estudiante debe analizar la lista siguiente de aspectos que promuevan o procuren una educación intercultural o que por el contrario nieguen o generen espacios de exclusión en los diferentes grupos sociales representados. ¿Cómo lo vemos en este punto de vista? Este punto 2 hace mención a temáticas como comunicación no verbal y materiales educativos, contenidos educativos sobre la diversidad cultural, competencia del docente en comunicación asertiva hacia la población de múltiples, algún mecanismo de caracterización de la población, sistema de evaluación que incluya poblaciones múltiples, estructura de organización del aula, didáctica, que tienen en cuenta poblaciones múltiples, participación de la familia y uso de alguna otra lengua diferente al español en este escenario que ustedes van a desarrollar. Y otros puntos que también se consideren importantes. Cada uno de los puntos que relacionan la guía de actividades deben quedar expuestos en este punto, para que lo tengan presente, no dejar ninguno por fuera. Entonces, el paso 3, después de analizar y construir los puntos anteriormente mencionados, se debe construir un cuadro donde se evidencie el desarrollo de cada elemento en el que previamente se ha descrito. El paso 4 consta del desarrollo de la OVA, ¿cierto? El objeto virtual de aprendizaje. Caminos y encrucijadas de la educación, educación propia y comunicación intercultural dispuestas en este escenario, para que cada uno ingrese y lo pueda desarrollar. No olviden siempre tomar pantallazos de ese proceso y socializarlo, ya sea pues uno en el foro y ya en la consolidación de los otros en el documento a entregar. Recuerden que esta actividad es netamente colaborativa, así que pues, no sé, pueden hacer una reunión o algo y responder todos a este mismo punto, como para que no haya redundancia en los puntos o en la captura de pantalla, que vayan a ser pues masivas, teniendo en cuenta el número de integrantes en un foro. Entonces, de manera grupal, ¿qué es lo que se quiere? Que cada grupo, cada estudiante, realice una sola síntesis y así sintetizar o analizar todos los elementos. Ya en conjunto van a realizar una síntesis grupal de los temas que se acaban de relacionar y colocar un punto de vista generalizado. Ese es el punto colaborativo que se va a analizar o se va a calificar en este escenario 3. Y como punto final, pues un solo miembro debe entregar el documento. Ese documento debe ser en PDF, ¿cierto? Teniendo en cuenta los aportes individuales y aportes colaborativos en este documento. Recuerdo Una nuevamente. pregunta, profesora. En este documento final, ¿se pone la síntesis de cada uno y se pone también la final o en el trabajo colaborativo va solo la síntesis de todos? Primero se deben colocar los aportes individuales y ya luego el punto de vista grupal sobre los temas que se van a analizar. Se deben aplicar las normas APA. Ya todos conocemos, ya hablé del instructivo, se ha socializado por todos los medios para su consulta, para que lo tengan presente. Esto es lo que se debe entregar en este escenario 3. ¿Alguien más presenta dudas, inquietudes al respecto? Lorenis. Profe Jenny, yo tengo un inconveniente. Yo trabajo desde las 5:50 de la mañana y no tengo hora de regreso a mi casa. A veces se mete uno a los foros
Incluso he escrito a los correos y los compañeros no me dan respuesta. Voy a montar mi trabajo individual. Pero este es el escenario 3. Sí, o sea, le hablo de que por lo menos yo he tenido mucho problema en ese sentido, porque es que el trabajo mío no me da el tiempo para yo estar metiéndome de cada ratico. Eso es la tarea que viene. Entonces le aclaro eso, que si de pronto me toque montarlo individual, se puede. Pero pues tenemos espera hasta un máximo de los 3 últimos días. No, por eso. Si en esos últimos 3 días no hay nadie y no hay con quién trabajar, pues tú lo envías sola. De lo contrario, si ya hay aportes de sus compañeros desde temprano, pues con ellos se debe trabajar. Ah, bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, Lorenz. Yo entiendo lo que dice la compañera profesora y a mí también me sucede. Yo tengo unos horarios de trabajo donde realmente a veces paso menos tiempo en mi casa que en mi trabajo. Entonces, yo entiendo que a veces hay aportes, pero hasta el momento final, hasta 2 días antes, un día antes, y en ocasiones se dificulta. Estoy abierta a trabajar en equipo, estoy abierta a entregar el trabajo colaborativo, pero sí quisiera dejar el precedente que si yo ya veo que mis tiempos me van a afectar la entrega y no puedo tener la opción del trabajo colaborativo, quisiera tener la opción de entregar un trabajo individual bien hecho, pero que eso no me vaya a bajar puntos en la entrega. Cuando las actividades digamos, se capitalizan como directriz de que deben ser colaborativas, hay que atender este punto de vista. Yo entiendo que muchos de ustedes tienen dificultades que muchas veces no les permiten trabajar de esa manera. Pero ¿qué es lo que se quiere? O sea, que no simplemente que saquen tiempo para reunirse, sino que simplemente con dejar los aportes en el foro, estar pendiente y realimentar, se puede trabajar de manera colaborativa también. Entonces, los invito a eso, a acogerse, digamos, a las directrices, porque cuando no hacen caso omiso a ello, o digamos, tiene que ser que el estudiante presente una evidencia, una incapacidad médica, otro caso grave que le impida de manera trabajar de manera colaborativa. En este punto de vista, el trabajo no es una de las consideraciones a tener aquí en cuenta. Con mucho respeto les digo, ¿cierto? Porque pues las actividades no son de la noche a la mañana. Se ha tenido un espacio, casi un mes, digamos, para cada uno del desarrollo de estos componentes. Entonces, para que los estudiantes se acojan a estas normativas. Y también tengan presente que si envían las actividades de manera individual sin tener en cuenta, pues no se va a tener, no se va a calificar igual. Entonces, para que lo tengan presente. Quiero hacer una aclaración Profesora, pero también en este entonces, punto. ¿cuál es el Quiero tiempo? hacer una Profesor, aclaración. Discúlpame, Angélica. Voy a hacer una aclaración y luego intervienes. Quiero hacer una aclaración también aquí porque no solo para los que están presentes, sino para los que no se han conectado, que la dinámica del curso y cualquiera de los otros de los que estoy como directora es que los estudiantes participan, bueno, o no participan y envían la actividad al entorno de evaluación. Bueno, se les califica pues teniendo en cuenta que se les va a quitar puntos por la no participación en el foro de trabajo y demás. Pero cuando la actividad finaliza, los estudiantes lo estoy manejando así, tienen 3 días hábiles para enviar sus actividades al entorno de evaluación, ¿cierto? Soportando pues los argumentos o las evidencias que le imposibilitaron cumplir con ella. Se les va a calificar. Pero si ya luego de esos 3 días, 5 días, 8 días solicitan que se les tenga en cuenta sus calificaciones, sus trabajos, pues ya no se va a poder hacer. Hay unos tiempos en donde las calificaciones, digamos, nos dan 8 días, 7 días para calificar. Nosotros no podemos dejar pasar esos 7 días. Si las calificaciones están 5 días, 4 días, se envía, ¿cierto? Con los que ya están. Y pues haciendo mención o espera a ese lapso de 3 días de los estudiantes que envíen sus actividades por el entorno de evaluación, por el correo interno,
para que sean tenidas en cuenta. Ya luego de esos 3 días no se va a recibir actividades. He hecho un proceso dinámico, no sé si diferenciado con muchos docentes, de que he realizado o he construido un grupo de trabajo. Estoy muy pendiente del foro de trabajo. Estoy muy pendiente del correo interno para las diferentes solicitudes que cada uno de ustedes me hacen y trato de responderlas a la mayor brevedad, de manera que el estudiante no pierda tiempo y pues su proceso sea significativo en cada uno de ese proceso. Entonces, estas recomendaciones o aclaraciones son para que las tengan en cuenta y cuando consulten o los presentes, pues, y caigan en los puntos mencionados, pues ya sepan cuál va a ser el proceso a seguir. Ahora sí, Angélica, continúa. Te iba a preguntar en el caso de la tercera entrega, por ejemplo, el Ajá. hecho que el cierre de la entrega sea el 6 de abril no quiere decir que yo tenga que hacer la entrega ese día. Si a mí se me facilita o en el grupo nos ponemos de acuerdo que puede ser el 4 de abril, pues se podrá entregar ese día. Pero Claro. lo que yo no quiero es entrar a incumplir o entrar a generar alguna menor nota porque nadie de mi grupo participó y porque finalmente pues tengo que presentar un trabajo individual. Entonces, No, si ¿cuál es el nadie tiempo? participa en el Voy grupo a de mi trabajo, pregunta, ajá, profesora, quisiera hacer mi pregunta. ¿Cuál ujú, es el tiempo máximo que yo tengo para esperar a que otros de mis compañeros aporten y yo pueda tomar la decisión de, venga, nadie aportó, tengo que adelantar mi trabajo y no dejar todo para lo último? Porque si tú sí, me dices, no, que entregas un trabajo individual, igual te voy a afectar nota, pues es que para mí no se trata solo de la nota, para mí se trata del proceso de aprendizaje completo. Pero si tú me dices, no, igual tienes que entregar en grupo y uno de claro. mis compañeros entrega el mismo 6 de abril sus aportes, o sea, tengo que estar hasta las 11:50 de la noche esperando para poder entregar No, mi trabajo en grupo, creo que no, no es claro justo. que no. He hecho claridades al respecto. He Eso es dicho, lo que yo le, ajá, ok, he eso es lo dicho que que yo los digo. estudiantes que presentan, que no esperen hasta que los estudiantes pues, en realidad quieran interesarse por su proceso de aprendizaje. Si tienen su actividad, si han participado y la tienen antes de los 3 días de vencerse la actividad, la pueden enviar a evaluación. Si ninguno participó y la actividad es colaborativa, envío mi actividad individual, porque si no hay con quién participar, no tiene caso que se siga esperando a ningún estudiante a este proceso. Entonces es importante, digamos, aclarar estos puntos de vista. No es simplemente de que yo entre el punto de que se afecta en la nota es cuando hay participaciones desde temprano, pero como yo participé de últimas, entonces ya no hay con quién trabajar y yo envío mi trabajo sola, entonces allí sí se van a ver afectados. Hay que entender, digamos, como lo que se está conversando, a dónde queremos llegar y no como transversar lo que se está mencionando aquí en este taller. Esto lo digo pues para que queden claridades, ¿cierto? Si el estudiante la actividad es colaborativa y faltando 3 días para la entrega de la actividad, nadie se conecta, nadie dice nada, o sea, están trabajando solos, pues solo se entregan su trabajo, no hay ningún problema. Yo todo ese proceso lo puedo constatar en el foro de trabajo. Todo lo abrimos en el momento de calificar. Abrimos foro, abrimos grupo de Teams, abrimos todo, ¿cierto? Para que no se nos quede ningún punto por fuera en el momento de valorar sus actividades. No se preocupe. Aquí lo que se trata es Gracias. como de privilegiar a los estudiantes que sí se interesan y que desde temprano empiezan a participar y a entregar sus aportes. Hay muchos estudiantes que cuando la actividad individual y son por lo menos la inicial o esta segunda, faltando 15 días, muchas veces yo voy y reviso el entorno de evaluación, muchos ya han enviado. ¿Por qué? Porque yo ya les he realimentado, han participado desde temprano, yo ya les he realimentado, han hecho sus correcciones y han dejado evidencia en el foro y pues no tienen ningún otro sentido esperar a nadie, ¿sí? Ya que si, digamos, deben incluir algún punto como la realimentación de algún compañero, pues ya simplemente sería eso, esperarla. Si no, pues si no se da, pues total, el trabajo ya está colgado allá. Uh -huh. De eso se trata.
No sé si alguien tenga otra duda, otro punto. Si no, pasaríamos ya como tal a la reflexión final. Entonces, para poder cerrar este taller. Es importante recordar que la educación intercultural no solo es un concepto teórico, sino una práctica viva que requiere compromiso y acción constante. A lo largo de este espacio hemos podido explorar las diversas estrategias y enfoques, pero lo más importante es entender que estamos con herramientas poderosas para poder transformar la educación, hacerla más inclusiva y representativa en la diversidad cultural. Estas herramientas no solo impactan en el aula, sino que generan un impacto en la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural, promoviendo el diálogo, construyendo sociedades más cohesionadas. Sin embargo, es importante analizar que no solo se basa en lo posible, sino se basa en el fomento del respeto y el reconocimiento valorado, en donde las múltiples formas de reconocimiento se encuentran, se convergen, y pues hay un proceso de expresión en donde coexisten todas estas experiencias en el aula. Para ello, la labor del educador debe ir más allá de la enseñanza tradicional. Es fundamental asumir una postura de investigación continua que nos permita actualizar nuestras prácticas, conocer nuestras experiencias y mejorar constantemente en cada una de estas intervenciones pedagógicas. Finalmente, pues todo este esfuerzo tiene un propósito, ¿cierto? ¿Cuál es? Lograr una promoción de la equidad, lograr una educación intercultural en el privilegio de todo este proceso, del derecho de nuestra misión. ¿En qué se enmarca? En garantizar que cada estudiante, sin importar su origen, tenga acceso a una información que lo valore, que lo respete, que brinde oportunidades necesarias para poder crecer, aportar en un mundo su propia perspectiva de identidad. Entonces, ¿alguien tiene algún punto para aportar en esta reflexión final? ¿O pasamos al cierre de esta webconferencia, de este segundo encuentro webconference del día de hoy, 8 de marzo? Jefferson, adelante. Tiene la mano levantada, no sé si vas a compartir algo con nosotros. Profesora, tiene el micrófono cerrado. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, ¿alguien va a participar en este proceso de reflexión final? Ok, Jefferson, tienes mala señal. Listo. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, pues damos por finalizado este taller. Nos encontramos en un próximo encuentro. Esperamos pues ser igual de asertivos, poder aclarar dudas, inquietudes y poder socializar o ampliar los conceptos que el curso nos trae para cada encuentro. Bueno, muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a usted. Tenga buen día. Igual, chao. Right.